Vamos a empezar con Rudy Oñate Calvín, doctora en Ingeniería Forestal e ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es técnico forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, directora y coordinadora del proyecto Life Pinzón desde el 2015 hasta el 2020 y actualmente su periodo Afterlife, que va del 2020 al 2025. Nos va a presentar el proyecto, como he dicho, Life Pinzón, que trata sobre la conservación de aves basada en el reforzamiento poblacional, estudio de caso del pinzón azul de Gran Canaria. Buenas tardes. Para hablar de la conservación de aves basada en el reforzamiento poblacional, me voy a centrar en el caso del pinzón azul de Gran Canaria y en los trabajos que se han realizado para su conservación. El pinzón azul de Gran Canaria es una especie endémica de la isla de Gran Canaria que vive en los pinares de Inagua y de la Cumbre Central. Es un ave forestal paseriforme que pone una media de 2 huevos por puesta y un máximo de 2 puestas al año, y se reproduce de abril a agosto. La UICN la incluye en su lista roja de especies amenazadas y la considera como en peligro. En España se tiene la categoría de en peligro de extinción y en Canarias. En 2019 se realizó el último censo poblacional completo en la isla y la población estimada fue de 430 individuos. Esta especie presenta dimorfismo sexual con un color azulado grisáceo en los machos en el segundo año. Su nombre científico es Fringilla pollatzeki, que le diferencia del pinzón azul de Tenerife, que es Fringilla teidea, que eran subespecies hasta el 2016 y a partir del 2016 ya se consideraron especies diferentes. En la evolución de la población, desde el 94 se empezó a estudiar la población en Inagua. Hasta el 2007 la población era más o menos estable, alrededor de 250 individuos, y en el 2007 hubo un gran incendio en Inagua que supuso la reducción de la población a la mitad. Sin embargo, en menos de 3 años se recuperó la población a los niveles anteriores al incendio, y después de ello ha seguido aumentando la población hasta alcanzar el máximo poblacional en 2019, en el último censo que se realizó. En el Pinar de la Cumbre Central se comenzaron los trabajos en 2008, que fue tras el incendio de Inagua. Se descubrieron 2 parejas en la cumbre y se valoró la importancia de crear una nueva población en la cumbre. Entonces, a partir del 2010 se empezaron los trabajos de liberación que lo realizó el Cabildo de Gran Canaria, de liberación de individuos criados en cautividad, y a partir del 2015, que comenzó el proyecto Life Pinzón, se empezaron a liberar también individuos traslocados procedentes de la población fuente de Inagua. La población aumentó desde que se empezaron a realizar los censos. En 2015 la población era de 24 individuos y en 2019 de 68. El pinzón azul habita en el pinar de pino canario, Pinus canariensis, que es un pinar que rebrota tras un incendio, y el pinzón pone sus nidos en las ramas por encima de 15 metros de altura y se alimenta de las semillas de los piñones. Los pinares en donde se encuentra actualmente pinzón azul, que se conoce su existencia, es el pinar de Inagua, donde está la población fuente, y el pinar de la Cumbre Central es donde se han realizado los trabajos de reforzamiento poblacional. En el pinar de Tamadaba existe alguna información en el pasado de presencia de pinzones azules, pero actualmente en los últimos años no se han registrado. El pinar de Inagua es un pinar xerofítico y el
pinar de la cumbre es un pinar de repoblación que fue devastado en la época de la conquista. Y el pinar de la cumbre es un pinar húmedo y tiene mayor sotobosque. El pinar de Inagua, que no comenté antes, es un pinar natural que no ha sido deforestado. Aquí vemos entre las amenazas, como estábamos viendo antes, pues la destrucción y fragmentación del hábitat. En azul tenemos el bosque de laurisilva y en verde tenemos el bosque de pinar endémico canario. Esto fue antes de la conquista y después de la conquista, esto fue como hace 600 años, y después de la conquista pues se quedó reducido a unos pocos reductos de masa arbórea. Otras amenazas, las capturas de pinzones por el hombre, los predadores naturales, el picapinos, que depreda sobre los nidos, en los pollos y los huevos, el gavilán y el búho chico, que depreda sobre los adultos, los volanderos. Y el incendios forestales sería otra amenaza, y los gatos asilvestrados también se han visto casos de mortalidad por este motivo. En cuanto al reforzamiento, a los trabajos que se han realizado de reforzamiento poblacional, pues como comenté antes, a partir del 2010 empezaron con las liberaciones procedentes de cría en cautividad, y a partir de 2015 se introdujeron también liberaciones de la población de Inagua. En total se han liberado casi 200 individuos en la cumbre, en el pinar de la cumbre de Gran Canaria, en 10 años. Y a 49 de ellos se les puso un radiotransmisor para poder hacer seguimiento. Las metodologías de liberación empleadas dependen del origen de los individuos a liberar. Para los individuos criados en cautividad se utilizó la liberación retardada o suelta blanda, y para los individuos capturados en Inagua, traslocados desde Inagua, se utilizó la liberación inmediata o suelta dura. Los individuos criados en cautividad pues son criados en el centro de cría del Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con un seguimiento durante 24 horas de los individuos durante la época de reproducción, y se encuentran estos individuos en unos jaulones en el que el macho y la hembra están separados por una malla mosquitera cuando supone un riesgo durante la época de cría. Antes de liberarlos, pues en la zona de liberación se montan unos jaulones de aclimatación que se colocan a 1 metro de altura sobre el suelo para evitar riesgo de depredadores, y tienen unas dimensiones de 3 por 2 por 2 metros, y en ellos se permanecen los individuos 6 días. En los últimos años. En los años anteriores se probó a que permanecieran 2 días, y anteriormente, en los primeros años de liberación, se utilizaron jaulones de mayor tamaño y directamente sobre el suelo. La liberación, para liberar estos individuos, antes de subirlos, se realizan las mediciones y el anillamiento para poder realizar su seguimiento. Se pesan y se colocan unas jaulas de transporte para subirlos a los jaulones. Mientras estaban los 6 días dentro del jaulón, se vigilaban 24 horas para evitar cualquier riesgo. Se colocaba un máximo de 5 individuos por jaulón, y a la hora de liberar se abría de modo que no vieran el contacto con humanos los pájaros, para evitar riesgos, también a la hora de introducirlos en las jaulas. Para la liberación de individuos traslocados, pues en primer lugar, traslocados desde Inagua, pues se iba a Inagua para capturar los individuos que posteriormente se liberaban en la cumbre.
Al capturarlos, en Inagua pues se realizaban las mediciones pertinentes, se anillaban y se pesaban y se colocaban en las jaulas de transporte. Después pasaban una noche para reducir un poco el estrés. En esa tarde se les realizaban los análisis veterinarios para asegurarse de que no tenían enfermedades, y al día siguiente, además cuando se realizaban los análisis veterinarios, pues a algunos, a los que se seleccionaban para poner en transmisor, se les colocaba el transmisor, que pesa menos de 1 gramo y se coloca alrededor de las alas a modo de mochila, y tiene un sistema para que se suelte después de unos pocos días. Es decir, la batería dura un máximo de 42 días, entonces para que no permanezca el transmisor en el cuerpo del pinzón más tiempo del necesario cuando ya no están emitiendo. Con estas antenas pues se realizaba el radioseguimiento durante, como he dicho antes, un máximo de 42 días. Como resultado se obtuvo que la dispersión de los individuos capturados en Inagua fue mucho mayor que la de los individuos procedentes de cría en cautividad. Estos permanecían alrededor de los puntos de alimentación, que se colocaban puntos de alimentación permanecían todo el invierno. La liberación era en septiembre y en febrero era cuando ya se quitaban los puntos de alimentación. Como motivos de mortalidad, pues el principal fue la depredación por sus predadores naturales, y seguido de la depredación por gatos. Después hay ya indeterminados y algunos accidentes como atropellos o enganchado en anilla, que son casos particulares. Y se puede resumir pues, que los individuos silvestres ocuparon mayor superficie, los procedentes de Inagua, y los individuos traslocados procedentes de Inagua, y también mostraron un mayor movimiento entre poblaciones. Esto es, si vemos aquí, los puntos naranjas son los individuos traslocados entre Inagua y llevados de Inagua a la cumbre, y también algunos de cría en cautividad. Pues de los puntos naranjas, que son los que están se observaron en los 2 pinares después de ser liberados en la cumbre, solamente uno de ellos era procedente de cría en cautividad, se observó en Inagua, el resto eran individuos traslocados. Y en el resto de puntos, los amarillos son individuos silvestres que por sí mismos se han desplazado de un pinar a otro. Como resultado de los trabajos de seguimiento poblacional realizados durante el proyecto Life Pinzón en los últimos años del 2016 a 2019, se observa que el número de parejas reproductoras ha aumentado en los últimos años en el pinar de la cumbre, que la productividad es como máximo de 2 pollos por pareja al año, y en la cumbre no llega a 1,5, y que el éxito reproductor, si nos vamos a la información que tenemos desde Inagua, desde antes del incendio, tenemos que es de 0,55 en Inagua, y es muy similar a la de la cumbre actualmente, que es 0,57. Sin embargo, después del incendio, en Inagua se observó un incremento del éxito reproductor, que llegó a 0,7. Entrando ya en la información del proyecto Life Pinzón, a partir del 2020 a 2025 comenzó el proyecto Afterlife, que es financiado
únicamente por el Cabildo de Gran Canaria. Los objetivos del proyecto Life Pinzón fueron crear corredores ecológicos para la restauración del hábitat del pinzón azul y crear núcleos poblacionales sostenibles en los pinares de la cumbre para aumentar la población del pinzón azul. Sin embargo, durante el periodo Afterlife, se decidió que era más conveniente dejar de liberar individuos porque ya se llevaba 10 años liberando y era importante observar si era sostenible y los individuos de la población de la cumbre podían seguir aumentando esa población por sí misma. Entonces se está realizando únicamente seguimiento poblacional y sí que se continúa con la mejora del hábitat, con el mantenimiento de las repoblaciones que se realizaron y haciendo nuevas repoblaciones. Estos corredores ecológicos se distribuyen en estas zonas azules, se pueden ver entre los pinares. Aquí veríamos en verde los pinares y en azul los corredores ecológicos, que son las zonas que se plantaron. En total se plantaron 62.000 pinos canarios y 3.000 escobones en una superficie de 200 hectáreas. También otros trabajos que se realizaron con el proyecto Life Pinzón, aunque no fueran dentro de los objetivos principales, fue el control de gatos asilvestrados empleando trampas Tomahawk. Se capturaron en 3 años y medio 170 gatos, observándose que no se reducía el número de capturas con el paso de los años. Y por último se realizaron numerosas actividades divulgativas, entre ellas títeres con pinzón azul en colegios, con adultos se realizaron presentaciones, PowerPoint y talleres y en institutos, y se realizaron actividades de voluntariado de repoblación y riego y están informativos. También se cuenta con una página web, lifepinzon.org, que sigue activa, en la cual pueden ver, informarse más sobre el proyecto Life Pinzón y el Afterlife, y pueden encontrar el informe Lyman, que es un informe con todos los resultados obtenidos en el proyecto. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de resolver cualquier duda que les surja. Buena tarde. Bueno, muchas gracias Ruth por la presentación y por todo el trabajo del live. La verdad es que es muy interesante. Se me ha olvidado recordar, y por lo tanto lo hago ahora, recordar que toda aquella persona que quiera realizar preguntas tiene disponible el chat de YouTube para realizarlas. Quedan ahí por escrito y las iremos pasando después de cada charla, las que den tiempo, y si no, se irán recopilando para hacerlas al finalizar todas las del módulo. Como tenemos un poquito de tiempo, te quería consultar yo una, Ruth, en relación a lo que nos has contado. Hemos visto que los individuos, de tanto los de cría como los de asilvestrados, ¿no? los salvajes, digamos, cuando hacéis las sueltas, estábamos manejando 2 tipos de sueltas. Teníamos la suelta fuerte y la suelta suave. Entonces, se ve como los silvestres, en cuanto los soltabais en la zona del Nuevo Pinar, volvían, digamos, a la zona originaria, ¿no? de donde se habían capturado. ¿Podría ser posible, a ver si nos puedes contar, que eso se deba al tipo de suelta y que, por ejemplo, si se llegase a cabo una suelta suave, esos individuos se asentasen un poco mejor en el Nuevo Pinar? Sí, bueno, no era inmediato que volvían, ¿vale? Se realizaba un radioseguimiento durante 42 días. Y, bueno, buenas tardes primero a todos, que pues eso, se realizaba un seguimiento durante 42 días por los pinares de la cumbre, y durante esos días pues solo se observaban los individuos a lo largo de ese pinar, ¿no? Y son los datos que se tienen. Es cierto que puede que alguno inmediatamente volviera en agua, pero eso se desconoce. Los datos que he puesto en la otra diapositiva, en la que vienen los puntos naranjas y amarillos, en los que se ven los desplazamientos, eso es a lo largo de los años, ¿vale? No es inmediatamente después de la liberación. Y sí, en cuanto a lo que comentas, es uno de los puntos que observamos, que quizás la liberación, el tipo de liberación podía influir, y se valoró modificar el tipo de liberación en los últimos años, pero como quedaban
1 o 2 años de proyecto, pues se pensó que era mejor para poder tener datos concluyentes, terminar ese proceso de experimentación con la liberación que se había realizado en los años anteriores pero sí se queda como idea para posterior si se tiene que realizar nuevas liberaciones, que actualmente, como he dicho, no se están haciendo en la cumbre, pero si se hicieran en algún día en Tamadá o en algún otro lugar, sí se plantea como una opción buena el poder liberar, utilizar la liberación blanda con individuos procedentes de Inagua. Lo que nos surgía un poquito el miedo es que son individuos que no han estado nunca enjaulados y teníamos miedo que al meterlos en las jaulas pues hubiera golpes y hubiera daños. Entonces, por eso en un momento inicial se planteó que el mínimo tiempo recluido era lo más conveniente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que realmente han sido solo 5 años de experimentación con este procedimiento, porque sí que de cría en cautividad se trabajó desde el 2010, pero procedentes desde Inagua, desde la Reserva Natural de Inagua, solamente han sido 5 años, desde el 2015. Ok, perfecto. Mira, como también estamos en tiempo y he visto, hay una pregunta en el chat que creo que es bastante directa y la puedes resolver de manera sencilla. Es de parte de Cristian Pérez Granados. Te pregunta en relación a los mecanismos que empleáis para el emisor. Dice, ¿cuál es el mecanismo por el que se les cae el emisor? ¿Se debe a una degradación del material empleado o tenéis vosotros alguna forma de definir cuándo se les cae? Por ejemplo, en un número X de días. No, inicialmente las primeras que se pusieron se vio que permanecían los transmisores demasiado tiempo y que no era conveniente. Entonces, por eso se hizo esa adaptación que he comentado antes, que se ponen como una gomita blanca. O sea, los transmisores venían de Canadá, ¿vale? Y aquí hacíamos una adaptación y esa, pues eso, como una goma elástica blanca que se degradaba con el tiempo, pero luego después no los capturábamos nosotros y para quitarles los transmisores, no. Se caían por su cuenta, por el desgaste de la goma. Sí. Perfecto. Pues están surgiendo más preguntas, pero si os parece, y si te parece, Ruth, las voy a guardar y las ponemos al final de las presentaciones y hacemos como una mesa, ¿no? De acuerdo.